mi hermanos, como lo estamos entendiendo. Ese pacto mosaico es un pacto condicional, es un pacto donde tú cumples y yo cumplo en base a lo que Dios había hecho. Por eso, cuando se refiere ahí en el versículo 8, Moisés se refirió a Jehová a las palabras del pueblo. ¿Qué fue lo que respondió el pueblo, hermanos? Respondió a una sola voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces, en ese pacto estamos entendiendo que realmente no podían cumplirlo. Después lo describe en el capítulo 20, versículo 25, podemos verlo, que nadie podría hacer y laborar en una cantera el altar y las piedras que se habían de alzarse. ¿Para qué? Para hacer el tabernáculo, para poner el lugar donde él iba a bendecir. Entonces, donde se iba a cumplir esos holocaustos, realmente estamos entendiendo, conforme a la palabra de Dios, que nadie podía hacerlo, e incluso él está definiendo en ese punto que no alzar herramientas sobre él. ¿Para qué? Para que no profanares. ¿Qué estamos entendiendo? Estamos comprendiendo entonces en ese principio que nadie tiene el derecho, nadie tiene el acceso para adorarlo, ni la capacidad propia para hacerlo, ni nadie tiene la capacidad personal para cumplir la ley en forma de lo que Él lo ha hecho. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos a ese sacrificio, porque si usted sigue leyendo, vemos los sacrificios que fueron hechos. ¿Y qué sacrificio nos está simbolizando ahí? El sacrificio supremo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se cumpliera de manera verdadera de los verdaderos adoradores, para que eso fuera así. Usted ve, se va entendiendo conmigo, vemos, incluso en Isaías, quiero que tú vayas a Isaías, vayamos a la última parte de Isaías, en el libro 62, versículos 22 y 23. Isaías 66, perdón, 22 y 23. Y vean lo que dice. Entonces, hermanos, usted se recuerda que habla Isaías. Primeros capítulos hasta la mitad del libro, o sea, en el libro 39, habla del juicio de Dios. ¿En dónde? En el mundo y con Israel. Y luego que nos presenta, hermanos, el plan de redención hacia el futuro de nuestro Mesías. Vean el plan de redención con que concluye. Ahí en el capítulo 66, versículos 22 y 23. En mes y en día de reposo, que vendrán todos, ¿a qué, hermanos? A adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, hermanos, vemos que nosotros podemos concluir que todo el plan de redención para lo que Dios ha hecho simplemente es para que en generación y generaciones verdaderas de verdaderos adoradores adoren al Padre, Espíritu. Por eso, hermanos, le dice a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte de Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, en ese principio, vemos el plan redentor, la razón por la que nosotros adoramos, el por qué nosotros estamos edificados y construidos en Cristo. Entonces, en este punto, como parte introductoria del acto soberano de Dios para el nuevo pacto, nosotros tenemos que ir a ver y las razones se tienen que manifestar. Yo quiero que tú vayas en esta noche para repasar un poquito en Primera de Pedro y veamos en el capítulo 2, versículo 5. Vean. Vean lo que dice 1 Pedro 2, versículo 5. Vosotros también como ¿qué? Piedras vivas, mi hermano. Empecemos con piedras vivas. ¿Qué significa ser piedras vivas? Primero, eso significa que estamos edificados.
construidos, adheridos. ¿A quién? Usted se está siguiéndole a Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Él nos adhirió a Él, ¿para qué? Como piedras vivas, ser edificados como casa, ahí viene, espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de quién, del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando tú estás entendiendo para qué fuiste transformado, para qué fuiste edificado, es para un principio, como casa espiritual, y ser sacerdote santo para ofrecer adoración santa. Entonces, hermanos, si tú estás entendiendo, fuimos edificados y colocados en Cristo. Debemos de entender que ese Cristo en el cual nosotros somos edificados para adorar, debemos de servirle, y con todos nuestros aspectos de nuestra vida, en todas nuestras áreas, fuimos edificados y construidos para adoración, ya que Él que es, según Colosenses 2, vamos a Colosenses 2, versículo 9, Colosenses 2, versículo 9. Vean lo que dice Colosenses 2, versículo 9. Muy bien, hermanos, no te olvides lo que está diciendo. Nosotros fuimos que piedras vivas para ser colocados y poder que adorar, porque en Cristo que hay, hermano, la plenitud de toda la deidad. Entonces, hermanos, a través del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser esos verdaderos adoradores que adoran en verdad y en espíritu. Esos adoradores pueden cumplir esa verdad porque nuestro Redentor, en Él quien reside y quien vive toda la deidad, o sea, la existencia de Dios mismo, como lo estamos aprendiendo en Juan 1:1. Entonces, estamos entendiendo que a través de Él nosotros podemos vivir de manera plena en Cristo Jesús para ser verdaderos adoradores. Vean lo que dice Colosenses 3:3. Ya que en Él habita corporalmente toda la deidad. En Colosenses 3:3 dice, y porque habéis muerto en vuestra vida y está escondida en quién entonces, en Cristo, en Dios. Entonces, hermanos, eso es maravilloso. Esa es la capacidad entonces que nosotros tenemos para ser verdaderos adoradores. El objetivo por el cual el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz no fue simplemente para salvarnos y rescatarnos del infierno. No, el objetivo principal es para que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Esa es la evidencia también de que tú eres salvo. ¿Cómo adoras a Dios? Porque ya que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿qué significa? Yo puedo ser un verdadero adorador, adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque esos adoradores que buscan, Padre. Entonces, hermanos, por eso es tan necesario que nuestro Señor Jesucristo se convirtiera y cumpliera ese juicio, como lo empezamos a ver y lo analizamos un poquito rápidamente en el Salmo 22. Quiero que tú leas en Colosenses 2, versículo 19. 2:19. Vean quién es la cabeza, hermanos. Dice, y no haciéndose de la cabeza. La cabeza es Cristo. Cristo es nuestra cabeza, por eso mora en nosotros y hace esa casa, para esa casa que fue edificada, para que existiera esa deidad en nosotros. Y así mismo, ¿qué hace esa cabeza? Nos nutre, nos une. ¿A través de qué? De las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Entonces nos hace crecer en su conocimiento, nos hace crecer en testimonio, nos hace crecer incluso en dones, hermanos. Por eso, muchas veces nos preguntamos realmente, ¿tú adoras a Dios? ¿Tú sirves a Dios? ¿Tú sabes cuál es tu don? ¿Por qué? Porque tú naturalmente, si estás en Cristo, tienes que crecer.
porque tú fuiste diseñado para adorar a Dios, para servir a Dios, en el cual tú ya tienes esa capacidad para hacerlo. Entonces, hermanos, todo creyente verdadero tiene dones. Todo creyente verdadero tiene la capacidad para adorar. ¿Por qué? Porque fue edificado una casa espiritual, el cual es sacerdote santo y ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Dios. Por eso nosotros estamos entendiendo y pusimos título a este estudio ahorita, en que la adoración debe estar en cada área de mi vida. Entonces, en cada área de mi vida yo adoro a Dios. Yo vivo en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí, porque Él edificó una casa en mí. ¿Para qué? Para ser sacerdote santo. Entonces, hermanos, conforme nosotros estamos entendiendo el sacerdocio, el cual este es un privilegio. ¿De quién, hermanos? Si usted está entendiendo, de los elegidos. Primer punto. Somos nosotros privilegiados porque Dios nos eligió. Por lo consecuente, ya que soy un sacerdote y Él hizo una casa y edificó una casa, que estamos limpios de pecado, por el cual los sacerdotes, ¿qué tenían, hermanos? Vestiduras. Entonces tenemos una vestidura, ¿para qué? Para servir, sagrada, en el cual nos unge. Entonces, consecuentemente, ¿para qué? Si te viste, ¿para qué te unge? Para servir. Entonces, no solo te viste, no solo te unge, sino te prepara para el servicio, te capacita, porque como lo leímos, vamos creciendo conforme en las coyunturas, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para servir a Dios. Ese es el crecimiento natural de un creyente. Entonces, por lo consecuente, si tú estás entendiendo, sacerdote santo, estás ordenado para una vida de ¿qué? De obediencia en Cristo Jesús. Entonces, siguiente punto, andamos con Dios, amamos su palabra e incluso adoramos su palabra en obediencia. Ese es realmente la razón por la que fuimos salvos. Estoy dando 10 puntos realmente de lo que tú eres como cristiano. Son 10 puntos de los cuales tú tienes que recordar siempre. ¿Por qué? Porque no tienes que olvidar de dónde perteneces. Son esos 10 puntos. Los repito nuevamente. Privilegios de los elegidos. Limpios de pecado. Vestidos para el servicio sagrado. Ungidos para servir. Preparados para servir. Ordenados para una vida de obediencia. Amamos caminar con Dios. Amamos su palabra y honramos su palabra en obediencia a la misma. Entonces, ese es realmente un creyente. Ese es un cristiano. Ese es un verdadero adorador. El cual, como lo vimos ahí, dice que ofrece sacrificios espirituales. Entonces, hermanos, ¿qué haces tú todos los días? Sacrificios. Sacrificios espirituales. Eso es lo que tú haces. No solo como lo vimos la última vez, lo hacemos en congregaciones generales, ¿no? Nosotros venimos a ofrecer nuestra adoración. Nosotros no venimos a ver, aprendemos en el sentido a ver si me gusta la adoración, a ver si me gusta el estilo, a ver qué me estimula la iglesia. No, hermanos. Nosotros venimos, ¿por qué? Porque ya estamos limpios, vestidos y ungidos para servir. Por eso venimos y nos juntamos a dar nuestros cánticos, a dar nuestras alabanzas, a dar nuestras oraciones y a exponer nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tú ya estás capacitado en eso, tú ya estás ordenado para obedecer, tú ya estás caminando con Dios, tú amas la palabra de Dios y tú honras la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ofrecemos, eso significa los sacrificios, las actividades que tú usas. Entonces, el argumento de Pedro es idéntico a Pablo, ya que Dios ha hecho todo eso por nosotros y debemos de ocuparnos, hermanos, en ofrecer sacrificios agradables a Dios como verdaderos adoradores. Sacrificios de adoración que son espirituales, que sean aceptables a Dios. Yo quiero que tú vayas a Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28. Vamos siempre a la gran comisión de la iglesia por un objetivo, ya que tú eres limpio, vestido, ungido, como buen sacerdote. ¿Cuál es tu función?
que dice Mateo 28, 19, 20. Entonces, hermanos, dice, por tanto, una orden, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, hermanos, como tú ya estás vestido, sacerdote, actualmente, tú ya estás ungido para servir, tú ya estás preparado para servir, tú ya estás ordenado para servir. Y como amas la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, ¿qué haces? Predicas. Entonces una iglesia sana, una iglesia verdadera, va creciendo y se va estimulando conforme la obediencia a la palabra de Dios y conforme a lo que entiende quién es, como una casa viva. Como una casa viva. Entonces, hermanos, enseñándole a qué, en el principio es a que guarden todas las cosas. Entonces, hermanos, cuando tú das testimonio de eso y honras la palabra de Dios y muestras vivir conforme a la palabra de Dios, también enseñas a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, porque hay una promesa también ahí mismo. Yo estoy ahí contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque somos casas edificadas, ¿se acuerdan? Piedras que dice Pedro, vivas, estamos adheridos en Cristo. Entonces Cristo, ya que es eterno, Cristo que es el principio y el fin, Cristo que cumple y es fiel a su palabra, que nos hace vivir con Él y nos permite vivir con Él eternamente y para siempre, en el cual nosotros tenemos esa confianza para testificar. Y no es en nuestra capacidad, sino es en que en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos nosotros ese principio de prioridades. Y si tú me estás entendiendo, entonces los principios de prioridades, quiero que tú vayas a Hebreos y vean lo que dice capítulo número 1, Hebreos 11, perdón. Capítulo 11, versículo 1 en adelante, y solo los mencionaré. Y quiero que tú veas el orden de las prioridades, cómo lo forma Dios, cómo lo demuestra Dios. Y el primero que aparece ahí, vemos en el héroe de la fe, vemos que es Abel, y quiero que vean lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Muy bien, ¿qué hizo Abel, hermanos? Adoración. Entonces, en orden de prioridades, tú ya estás transformado, si tú ya estás vestido, si tú ya estás ordenado, si tú ya estás ungido y si tú ya estás preparado y perfeccionado para servir, ¿qué haces? Adoras. Vean el orden, quiero que tú veas el orden. Y luego, veamos más adelante y empieza con Enoc. Por la fe Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. Entonces, sabemos que no, ¿qué hizo? Caminó con Dios en el mundo. Entonces, hermanos, si usted empieza a ver las prioridades, es mi prioridad básica en mi vida, ¿cuál es? La adoración. Luego, obviamente tú existes en el mundo, caminas en este mundo como testimonio de que tú ya has sido ungido para servir, que tú ya estás edificado, por el cual estás vestido con las ropas sargadas para servir, estás preparado para servir, estás ordenado para servir, estás realmente caminando con Dios y hablando y dando testimonio de Dios. Eso es lo que hizo Enoc. Entonces, hermanos, tú en esta vida, primera prioridad, ¿cuál es? Adorar a Dios. Luego que se manifieste en este caminar de la vida que adoras a Dios. Luego, conforme tú lo vas viendo en el orden de prioridades que nos marca aquí, que es la adoración. Vean lo que dice el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué está haciendo ahí, hermanos? Trabajando. Entonces, si tú estás analizando, es esto. Estás hecho para adorar, para caminar, para trabajar. Ese es el objetivo. Entonces, este es el punto, hermanos. Todos tenemos un ministerio en este mundo. Todos tenemos un objetivo. Por eso,
Pecado, ¿qué? Ismo. Venir, estarme ahí, no producir ni un fruto, eso es pecado. E incluso eso es duda de que Dios no está haciendo piedras muertas. ¿Cómo nos llamó? Piedras vivas. Muy bien, hermanos, entonces este es el principio, por eso nos muestra también el principio por el cual la fe de los grandes héroes de la fe, e incluso nos va avanzando por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, ¿qué hicieron? Adoraron, caminaron y trabajaron. Este es el orden de prioridades, hermanos. Examina tu vida. ¿Cómo está el orden de prioridades? Evalúa tu vida. Este es el principio. Tú vives en ese orden, tú caminas adorando a Dios, tú trabajas adorando a Dios y tú vives en adoración total. Es el mismo orden que vimos en la distribución de en donde, hermanos, si usted se acuerda, del campamento. El pueblo de Israel fue elegido para adorar a Dios. Y todos están en ese movimiento, todos están en ese orden. Y quiero que tú veas y vean que todos los hombres tenían ese objetivo. Y quiero que tú regreses primeramente a Números y empezamos a ver ciertas edades. Vean Números 1, versículo 3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel los contaréis, y tú, Aarón, por su ejército. Muy bien, a los 20 años, ¿qué estaban preparados los hombres? A pelear. Pues vean lo que dice el 8:24. Vean. Los levitas de 25 años para arriba entraban a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. Muy bien, a los 20 años no eran levitas, estaban preparados para la guerra. A los 25 años ellos empezaban a ayudar en el servicio de adoración, todos los levitas. Y luego si tú regresas al capítulo número 4, versículo número 3, ahí mismo en Números, veas, la edad de 30 años en arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Muy bien, entre 30 y 50 años que entraban a ser sacerdotes para dirigir la adoración del pueblo, hermanos. ¿Y de quién es mencionado ahí? Varones, hombres. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Dios ordenó e incluso las edades. ¿Por qué simplemente está dirigiendo en edades, hermanos? La adoración, si tú estás entendiendo qué demanda, un nivel alto de madurez, un nivel alto de madurez. ¿Dónde se marca esa madurez, hermanos? Tu estilo de vida. Es que si tú caminas si tú sabes tu prioridad de tu vida, caminas con Dios, sirves a Dios y trabajas para eso, esa es una marca distintiva en tu vida. Entonces, hermanos, esto no es para que volvámonos orgullosos, para que examinemos nuestros corazones. ¿Realmente tienes un estilo de vida? ¿Tienes una forma de vida? ¿Trabajas y caminas diariamente para ser un verdadero adorador? ¿Conoces y te identificas realmente qué fue diseñado tú y cuál es tu función? ¿Cuál es tu privilegio? ¿Has entendido que realmente fuiste limpiado del pecado para vestir y ser ungido y para servir y adorar a Dios? ¿Estás ordenado realmente una vida obsoletamente entregada a quién? ¿A la obediencia, a la gracia y a la salvación? ¿Y obsoleta a dónde? ¿Está muerta a dónde? ¿Al pecado? ¿Cómo vives? Ese es el punto. Es que si tú estás entendiendo y estás comprendiendo el orden de la vida de los verdaderos adoradores, la razón simple debe de tener una demanda alta de madurez. ¿Y cómo demarca una vida alta de madurez? Bien, hermanos, anda entre salmos y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Conforme a las filosofías del mundo? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿Entiendes que las filosofías del mundo, qué van a hacer? Como hemos aprendido, errar en el blanco, equivocarse, resbalarse la ley. Das consejos conforme a la palabra de Dios, vives conforme a la palabra de Dios, existes conforme a la palabra de Dios. Ese es un alto nivel de madurez. Eso es realmente un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque él, como verdadero adorador, puede llevar al pueblo por testimonio propio en adoración.
¿Quién fueron castigados por un mal testimonio, hermanos? Los hijos de Aarón. ¿Qué hicieron los nenes? Entregaron un fuego extraño. ¿Por qué? Que Dios les había mandado diciendo que no bebieran sidra, no bebieran vino. Y si aquellos que estaban entregados al testimonio de Dios, entregados principalmente a la oración, que no bebieran ni que comieran, ¿qué? Pasitas. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? ¿Obedecieron la palabra de Dios? ¿Estaban preparados para adorar? ¿Estaban realmente honrando la palabra de Dios los hijos de Aarón? No, porque su estilo de vida no lo identificaba como adoración. Entonces, hermanos, la adoración debe de ser en ese orden y debemos de examinarnos realmente en esa parte. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú vayas a Isaías y quiero que veas Isaías esta noche conmigo. Porque si estamos diciendo que Dios nos creó, nos hizo, estamos descansando en la plenitud de la deidad, que es nuestro Salvador. Consecuentemente, quiero que tú veas un ejemplo tan claro en Isaías y veamos en Isaías capítulo número 6, versículo número 2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía ¿cuántas alas? Alas. Dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Al otro lado daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, hermanos, vemos ahí en Isaías, ¿qué estamos viendo? ¿Cuántas alas tenía en total? Tenían 4 más 2 son 6. Muy bien. ¿Con 4 qué hacían? Adoraban a Dios. Tapaban su rostro y se tapaban sus pies. Con las otras 2 solo se sostenían. Entonces, hermanos, vemos la prioridad de la adoración. Vemos incluso que sabemos que estos ángeles que están ahí, que están relacionados con ¿qué? Con la presencia de Dios, resultan particularmente observando su diseño, su forma. E incluso ellos mismos que adoran a Dios no podían ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? La prioridad en la que nos demuestra el diseño de adoración. Entonces, si tú fuiste salvado, fuiste diseñado, como dice Pedro, casa viviente, para ser el real sacerdote, ¿cuál es tu función como los ángeles? Estar eternamente y para siempre. Desde que fuiste salvo, tú tienes la capacidad para adorar. ¿Cómo han hecho esos ángeles? Entonces, hermanos, el ministerio de la oración de manera permanente, en perspectivas en ese ministerio, realmente es esencial. ¿Cómo es esencial ese ministerio? Que todos estén en el Padre por medio del Hijo con el poder del Espíritu Santo. Solo esa es la manera de una verdadera oración. Tú no estás, Padre, ni en el Hijo, ni en el poder del Espíritu Santo. Tú no eres un adorador, ni esperes tener sensaciones de adoración en tu vida. ¿Por qué? Porque no existe delante de eso. Tú fuiste diseñado como piedra viva. Entonces, hermanos, la adoración es milagro. El poder regocijarse, el poder llevar al pueblo de Dios es un milagro. Entonces, hermanos, en ese milagro como creyentes debemos descansar. Nosotros debemos de confiar en ese poder, porque es el instrumento de Dios, en las manos de Dios. ¿Quién? Tú y yo, ser humano. Entonces nosotros como iglesia tenemos el poder del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Padre. Por eso es nuestro Señor Jesucristo que dijimos que tiene toda la plenitud de la deidad. En Él descansamos, hermanos. Entonces, tú estás entendiendo, en el Antiguo Testamento los profetas, quienes eran un ministerio de la palabra, hablando de parte de Dios en el pueblo como sacerdotes, que se dirigían a la adoración, hablaban de parte del pueblo de Dios. La adoración es el equilibrio perfecto para el ministerio. Pero el orden primordial empieza con la adoración, no con el ministerio. Yo no puedo iniciar, hermanos, un ministerio practicando. Ahí te vas a desenvolver. Empieza vos a dirigir, empieza vos a predicar y poco a poco te vas a desenvolver. No, hermanos, el ministerio empieza ¿en dónde?
en Dios. Y Dios otorga el ministerio y ahí el ministerio se desarrolla. Eso es una idea realmente equivocada de quién es el que sostiene la iglesia. Entonces, hermanos, por eso es pecado el pragmatismo. No tenemos gente para orar, pongamos a cualquiera. No. Y tenemos a uno que sabe adorar, déjenlo. Paul Washington incluso lo decía, no tenés a nadie, dirige tú, predica tú. Porque conforme Dios va obrando, tú vas manifestando al pueblo que es un verdadero adorador. Entonces, hermanos, ese es el principio. Debemos de entender quién produce los ministerios. Los ministerios los produce Dios porque Él los edifica. Dios construye. Por eso nosotros solicitamos maestros aquí al dueño de la mies. Nos solicitamos hombres. Solicitamos realmente que la gente pueda crecer en ese ministerio para adorar a Dios. Entonces, vemos nosotros el fundamento de la oración, vemos nosotros la prioridad de la oración y vemos nosotros cómo existe realmente esa oración. Y yo quiero que tú vayas a Lucas, veamos esa narración de Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante, 10:38. Y solo para que tú te acuerdes que había sucedido allí, había sucedido entre Marta y María. Una, involucrada en los quehaceres, ¿no? La otra, a los pies de Jesucristo, como lo llamamos. Entonces, veamos, prioridades. Prioridades, ahí nos marca una prioridad de la vida. No nos afanemos en las prioridades de la vida, no nos afanemos en correr en la vida, no que afanémonos en ser primero que adoradores. Después viene consecuentemente, trabajamos, después caminamos como lo vimos. Entonces, hermanos, vean lo que dice el versículo 38. Perdón, hermanos. Lucas 10:38. Sí, hermanos. Sí, ahí estamos. Hasta el 42, hermana, perdón. Vemos, hermanos, vamos a leer el 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, le dijo, Señor, no te dé cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Ella estaba afanada con los quehaceres en la vida y no se había involucrado realmente en lo esencial. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Nos involucramos en los afanes de la vida, en los quehaceres en la vida y no buscamos lo esencial como verdaderos adoradores, como piedras vivas. ¿Cuál es lo esencial, hermanos? Dice Marta, Marta, versículo 41, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, el 42, es necesario, María, que has escogido la buena parte, el cual no se le hará quitada. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento para nosotros en nuestra vida? Adorar a Dios. Es la misma prioridad como la dimos nosotros en Hebreos y es la misma prioridad que nos demuestra nuestro Señor Jesucristo en ese ejemplo tan esencial de su palabra. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes las prioridades en tu vida, entiendes realmente qué es ser un verdadero adorador y estás viviendo conforme a lo que Dios te llamó, como el linaje escogido y real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces, hermanos, veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. 5:16. Y tenemos que enmarcar esto en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Estad siempre que, hermanos, gozosos. Incluso orar sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Primero,
estamos siendo adoradores. Vivir con gozo, en adoración. Y vean, orar sin cesar es orar todo el tiempo. Orar cuando camino. Orar cuando hago limpieza. Orar incluso, hay una práctica ahí muy hermosa que he practicado manejando. No importa cómo tú ores, tú no necesitas una posición, tú no necesitas cerrar los ojos, tú no necesitas juntar tus manos, tú no necesitas inclinarte. Necesitas en tu mente orar. Y muchas veces, hermanos, practicamos más la meditación con nosotros mismos, analizando un montón de cosas, pero menos en la oración. Entonces, hermanos, en vez de estar analizando y estar divagando en los problemas que no estamos encontrando soluciones, oremos y presentemos los problemas al Señor para que Él sea que nuestro consuelo, nuestro gozo, y vivamos en una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay uno de los pecados mayores que nosotros hacemos, apagar al Espíritu. Es uno de los pecados más graves que nosotros podemos, blasfemar contra el Espíritu Santo, menospreciar al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es fundamental. Debemos de entender que lo primordial en nuestras vidas, en nuestro andar, ¿qué es? Es tener comunión con Dios. ¿Qué hacía nuestro Señor? Si tú ves, nuestro Señor Jesucristo no solo predicaba, porque casi siempre que estaba hablando con el Padre, teniendo esa comunión íntima todo el tiempo. Entonces, hermanos, si Dios es tu Padre, tienes que tener comunión. Tienes que ser un verdadero adorador. Tú tienes que existir en adoración y en oración todo el tiempo. Entonces, vemos cómo están clasificadas nuestras prioridades, vemos cómo están clasificadas nuestros deseos como seres cristianos. Nosotros encontramos la forma de cómo realmente debe de existir mis prioridades en esta vida. Oración, acción de gracia, todo el tiempo y testificando de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es hermoso, hermanos. Entonces, elementos esenciales y principales para el servicio de la adoración. Estas son las conclusiones que tú puedes obtener a través de este estudio maravilloso. Esas conclusiones por el cual están centradas entonces en qué, hermanos, en la voluntad de Dios. Es grandioso el requisito indispensable por la cual nuestra experiencia como cristianos van a crecer. Y ese principio por la cual nosotros crecemos, entendemos, para ir cerrando mi idea en esta noche, quiero que tú vayas, terminaremos ahí en Juan 12, versículo 2, adelante, hacia el 8. Vean, le hicieron ahí una cena a Marta, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, mucho precio, y es de Jesús. Los enjabó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque era ladrón. Tenía la bolsa, sustraía de ella lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: dejad, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Que los pobres siempre los tendráis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, ¿qué hizo María? ¿Tú te recuerdas qué es el cabello de las mujeres? ¿No te recuerdas? Ve conmigo a 1 Corintios 11 y ve lo que es el cabello de las mujeres, que es tener el pelo largo, porque Dios se lo otorgó. Versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Entonces, hermanos, ¿historia cuál es? Cabello largo. Entonces, hermanos, ¿con qué adoró esa mujer? Con lo que más tenía, con su propia gloria, con lo más honroso, hermanos. Es que ese es el punto, hermanos. Nosotros entregamos lo mejor de la vida. Entregamos lo mejor de nuestro tiempo. Entregamos el mejor sacrificio a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es tan valioso, hermanos. Es tan hermoso, hermanos, realmente darlo. Por eso nosotros,
Cuando nos centramos en la adoración, no tenemos que exaltarnos a nosotros mismos, no tenemos que hacer un estilo de música donde la gente se mueva en sentimientos. Nosotros realmente nos queremos quitar en medio y lo que queremos demostrar al pueblo de Dios que es, adoren a Dios y que vean a Cristo. Hermanos, esto es no solo una enseñanza hermosa, esto es didáctico. Por eso, hermanos, nosotros debemos de dar la mejor ofrenda en base a ¿qué? El conocimiento. Por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. Entonces, la verdad es fundamental. El entendimiento de quién es Dios y quitarte de en medio y exaltar el nombre de Dios, presentar el nombre de Dios de la mejor manera. ¿Tú qué tienes que hacer? Aparecer del público. Puede ser un buen orador, incluso un león hablando por la palabra de Dios, pero deja que la palabra de Dios ruja, deja que la palabra de Dios se manifieste, deja que la palabra de Dios haga su función. Por eso Martín Lutero dice algo: no necesito defender la palabra. Ahora, entonces ese es el poder en el que nosotros descansamos. Ese es en la gracia que nosotros. Ese es un verdadero adorador. Entendamos, la adoración no está centrada en esto, no está centrada en el individuo. No es para que la gente te vea, es para que vea a quién, hermanos, a Cristo. Por eso tú tienes que ser primero un adorador, caminar con Dios y servir a Dios. Ese es el equilibrio y esas son las prioridades realmente. Y nosotros como iglesia, eso deseamos que ustedes entiendan. Vean a Cristo, adoren a Cristo y jamás, siéntense ustedes, humíense. Debemos de ser humildes, debemos ser humillados. ¿Por qué? Porque tenemos que exaltar al que está exaltado, está colocado en el trono, el cual va a venir a dominar su iglesia. Y no solo su iglesia, sino todos estarán a adorarlo a él. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esa verdad. Permítenos, Padre, realmente darnos. Quítanos todo orgullo en nuestro. Realmente a veces es una vergüenza entender o ver actitud. Permítenos, Señor, ser verdaderos. Damos que ser dados primeramente a lávanos de nuevo para ser antes cual dándose todo al mundo nuestro damos dar siempre cada carácter, cada paso. Vamos a evaluarnos. Estamos siendo verdaderos adoradores. Estamos siendo darse así, dando soberanía, dando, dando.